Mientras van entrando los demás compañeros, hacemos unos minutos. Quiero preguntarle que lo que conversamos el lunes finalmente si le hizo pensar en algo, alguna reacción al respecto. Me interesa el tema. Bueno, creo que su silencio es muy elocuente. Ya entendí. Ahí tengo una respuesta, pero bueno, muy bien, no tenga miedo. ¿Qué va a tener miedo? Son cosas que hay que enfrentar nomás. Tranquilo. Me está poniendo cosas en el chat. Perdón, vas a repetirme un ratito porque no te escuché nada. ¿Qué dijiste? Que están poniendo cosas en el chat. Sí, te leí que tiene miedo Agostina. Está bien que tengas miedo, eso es saludable. De hecho, dicen que no hay persona en el mundo que no tenga miedo. El tema es tomar conciencia de eso y salir adelante. Y lo otro es actuar, actuar a conciencia, ¿verdad? Hacer las cosas teniendo en cuenta los riesgos. No como muchísimos de los colegas que conozco que trabajan a pecho gentil y después cuando están en medio de problemas están desesperados porque nunca se imaginaron que podía ocurrirle este tema de demandas y compañía. Asimismo, Dinter, a ser cuidadosos y a informarnos, ¿sí? Hay que generar. Yo les sugiero que a medida que pase el tiempo, cuando tengamos presencialidad regular, normal, como antes, deberían organizar debates, invitar a gente que conoce también de leyes, del tema médico y discutir esos temas. Bueno, vamos a ir comenzando nuestra clase de hoy, que es un poquitito larga. Vamos a tratar de pasar las partes que no, que puedan ser leídas sin problema y a partir de allí. Un ratito, se me apagó recién la compu. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Profe, le puedes dar nomás ahí ocultar para que desaparezca esa barrita. Y si quiero dejar de compartir, Y no vamos voy a a ver. tener un problema después. Ya desapareció la barrita. Gracias, gracias. Bueno, vamos a entrar en colon. Creo que algunos temas ya estuvieron dando con el doctor Justo Jara y con Cristian, pero normalmente yo cuando entro en un área diferente me gusta hacer un pequeño repasito. Entonces, si ustedes ya dieron algunos temas, me gustaría que alguno de ustedes, alguien bien valiente, nos refresque en 2 minutos un repasito de los detalles anatómicos del colon. No tiene puntuación para el examen, sobre todo no hay punto negativo. Pueden expresarse libremente. No hay valientes. Qué tristeza. Bueno, vamos a avanzar. La imagen no le inspira a nadie.
Bueno, el intestino. Intestino, vamos a recordar, en un origen embriológico, nace a partir de un tubo central, un tubo único, rectilíneo, central, que a medida que va pasando el tiempo, en los primeros días del embrión, eso va elongándose, estirándose, ensanchándose en algunos segmentos y generando las diferentes porciones, ¿verdad? Si bien una parte mayoritariamente en longitud es el intestino delgado, hay un segmento de este intestino que se vuelve más grueso, es si bien bastante más corto que el resto y tiene unas características particulares que sería el intestino grueso. Vamos a avanzar un poco. Esto sería el primordio del tubo digestivo a nivel embrionario. Como es longitudinal y también la parte vascular se origina en forma longitudinal, esto va estirando arterias a diferentes alturas de ese primordio del sistema vascular y así da origen a segmentos como lo que sería el tronco celíaco, que nutre preferentemente la parte de estómago y quizás la primerísima parte del delgado, sobre todo hasta el píloro. Después hay una arteria que es la que más se estira, que sería la mesentérica superior, que termina cubriendo todo el intestino delgado, los metros que tiene el intestino delgado y gran parte del intestino grueso. Por último, en el final está la mesentérica inferior, que cubre un resto del intestino grueso y sobre todo el tercio superior del recto. Vamos, acá ya va teniendo una forma un poquito más entendible. La parte ensanchada sería el estómago. Después tenemos la mesentérica superior y la gran elongación que se va produciendo para el yeyuno ilion. Acá se ve mejor, esto va estirando y empieza a aparecer este segmento un poco más dilatado con algunas características particulares que sería el colon. Y por último, después de dar algunas vueltas, rotaciones, esto gira sobre un eje. Entonces va teniendo la forma más parecida a lo que conocemos como el intestino en el ser humano completo, adulto, formado, donde a partir de el estómago, el inicio del duodeno se vuelve retroperitoneal, por último sale a nivel poquito por debajo del ángulo de Treitz, ahí gran parte del intestino delgado, el intestino ileum. Aquí hay una válvula, la válvula ileocecal, que separa, digamos, la parte del intestino delgado con el grueso. Y este ensanchamiento interesante del intestino, que forma como un marco, de ello se le llama marco colónico. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, colon descendente y por último sufre un último elongamiento que sería el colon sigmoide antes de ingresar al segmento de descarga del intestino que sería el recto y el ano. Forma unos ángulos, el ángulo hepático, el ángulo esplénico. Tiene unas características particulares. La primera parte es bastante más ensanchada, que sería el ciego, y llega a formar un depósito linfoide, que es el apéndice cecal. Y otra característica es también a partir de esta unión del ilion terminal con el ciego se originan tres vainas fibrosas bastante fuertes que acompañan al colon, el intestino grueso en todo su trayecto y le permiten que ese elongamiento, o sea, impiden que ese elongamiento lo estire demasiado, de tal forma que hace un efecto similar a cuando una ropa se estira un hilo, ¿verdad? Lo frunce, forma unos abollonamientos en todo el colon, lo cual aumenta su superficie de contacto con el contenido intestinal, sin por ello aumentar mucho la longitud del trayecto a ser recorrido.
El último segmento originalmente está cerrado. Hay una pequeña membrana que cierra esta cloaca que después se termina separando la parte urinaria y la parte digestiva, pero que eso tiene que abrirse en el momento para cuando el chico está totalmente formado, tal es así que en el momento del nacimiento el pediatra tiene que verificar si eso se completó ese proceso de apertura. También de acá se forma el tabique medio y los dos orificios tienen que finalmente abrirse. Acá tenemos algunas características, entonces el ciego, el apéndice que nace justamente de la unión del ileón terminal con el ciego, y en ese mismo punto nacen las tenias, estas bandas fibrosas, una anterior y dos posteriores, que al impedir el estiramiento más importante de ese segmento del tubo digestivo, forman estos abollonamientos del colon, aumentando así la superficie de contacto. Acá por último tenemos el colon sigmoide, el ángulo recto sigmoideo y el recto que a partir de más o menos la transición entre el tercio superior y el tercio medio deja de ser un órgano intraperitoneal, pasa a ser un órgano extraperitoneal, deja de estar revestido por peritoneo para entrar en la pelvis y él le da unas características particulares. ¿Verdad? Ese peritoneo que se refleja forma un ángulo, perdón, un saco, un fondo de saco que sería lo más bajo, lo más inferior dentro de la cavidad abdominal, se llama fondo de saco de Douglas. Importante porque es un punto de recolección de secreciones, tanto sangre, secreciones purulentas, que pueden ser detectadas con relativa facilidad cuando se estudia esa región. Acá tenemos cómo también las tenias, llegando hacia el final del recto, desaparecen en la zona donde se refleja el peritoneo, desaparecen y el recto finalmente no posee tenias. Las capas típicas del intestino delgado y grueso son las mismas: mucosa, submucosa, muscular y serosa, pero con algunas características histológicas particulares de cada segmento, que esto ya no vamos a entrar a detallar entre nosotros. Queda a cargo de usted, evidentemente ya hay conocimiento de otros años previos. Acá tenemos como finalmente en el adulto queda, ¿verdad? Un poquito más arriba el tronco celíaco. Tenemos la arteria mesentérica superior que finalmente nutre a todo el intestino delgado, gran parte del colon ascendente, ángulo hepático transverso y el inicio del colon descendente. La arteria mesentérica inferior, sin embargo, le queda un territorio bastante más pequeño, sería colon descendente, colon sigmoide y tercio superior y inicio de tercio medio de recto. La parte venosa también tiene unas características particulares, siendo que la vena mesentérica inferior también drena todo lo que sería el intestino delgado, toda la parte ascendente, ángulo hepático, transverso y parte del ángulo esplénico. A partir de allí es territorio de drenaje venoso de la mesentérica inferior. El tercio superior del recto también drena en el sistema de la mesentérica inferior. Van a ver, porque dentro de 2 clases vamos a tener que repetir la mesentérica superior, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica se unen en un tronco que sería la vena porta, que obliga al drenaje venoso del intestino delgado y grueso a pasar por el gran filtro que es el hígado antes de que esta sangre, que está muy cargada de componentes digestivos, pueda ir al torrente sanguíneo general. Los ganglios linfáticos también, ustedes recordarán que el conducto torácico nace por encima de la columna, descansa sobre la columna vertebral en la cisterna de Beckett.
A partir de allí, digamos, ese sistema linfático va recibiendo los ganglios que son centrales, pericólicos, epicólicos y paracólicos serían los cuatro grupos grandes que van formando el sistema de drenaje y las pequeñas estaciones en las cuales las lesiones van como van tomando, ¿verdad? Sobre todo las lesiones inflamatorias y neoplásicas. La parte de la pelvis tiene una distribución bastante diferente. ¿Por qué? Porque hay territorio, sobre todo del tercio superior del recto, que es tributario del sistema arterial y venoso superior, digamos, arteria mesentérica inferior y vena mesentérica inferior. Sin embargo, la parte inferior, si bien también termina drenando en las mismas, pasa por como arterias intermedias que le cambian un poco la circulación, además de que el tercio medio y tercio inferior también termina, por ejemplo, en el tema de drenaje venoso, termina siendo tributario de la vena cava inferior que no forma parte del sistema porta. Ahí hay unas zonas de transición que vamos a ver dentro de 2 o 3 clases, que serían zonas de transición o shunt entre el sistema porta y el sistema cava inferior. Un recordatorio, ¿verdad? De cómo en el tubo digestivo, en general, desde que uno ingiere los alimentos, vamos aportando líquido a ese componente o contenido intestinal. Tenemos casi 700, casi 1 litro en saliva. Tenemos en el estómago algo así como 2 litros por día de aporte al contenido intestinal. Después tenemos en el duodeno tenemos líquido biliar, líquido pancreático, que hacen que realmente el tubo digestivo superior hasta el yeyuno ileum sea un gran componente líquido, tenga un gran componente líquido, y recién en el ciego, al entrar en el colon, es donde nosotros absorbemos el líquido. Dicho de otra forma, nosotros bebemos el agua o el líquido en el ciego, ¿tá? En mayor proporción, mucho menos en lo que resta del colon o intestino grueso. La sensación de sed que nosotros calmamos cuando ingerimos agua realmente es un proceso neurológico, porque esa agua que nosotros ingerimos está lejos de llegar al ciego, que es donde realmente se absorbe. Solo que como hay un mecanismo que interactúa, cuando nosotros aportamos líquido acá, entonces viene la orden de que, bueno, hay suficiente, podemos absorber, y recién en el ciego es donde bebemos el agua. Por eso que también a partir del intestino grueso, el contenido intestinal pasa a ser cada vez más seco y termina saliendo en la consistencia pastosa que conocemos. Y algunas personas tienen una absorción más importante, por lo cual también tienen trastornos en el proceso defecatorio por la solidez, consistencia de su materia fecal. En esta clase también vamos a hablar de una endoscopía diferente, si bien el equipo es muy parecido, es un equipo antiguo de visión óptica, pero al final es el mismo mecanismo, digamos, de una fibra óptica, o los equipos más modernos que en vez de fibra óptica usan un cable que lleva una imagen digital, pero sea cual sea, finalmente en el extremo tenemos el punto de observación, que está bordeado por 2 fibras que llevan luz para dar una iluminación en estéreo para evitar sombras. Tenemos el canal de trabajo, que es fundamental para meter pinzas, asas, instrumentos como agujas para cauterizar o inyectar sustancias en el colon, que permiten, digamos, hacer gestiones terapéuticas dentro del tubo digestivo. El colonoscopio normalmente tiene una longitud suficiente como para abarcar todo lo que sería recto, sigmoide, descendente, transverso, colon ascendente, e inclusive insinuarse en la válvula ileocecal y poder observar los últimos centímetros del hilo terminal.
diferentes instrumentos que pueden ser utilizados en el colonoscopio: pinzas, balones para dilatar zonas estrechas, agujas para inyección, algunos instrumentales donde pueden estimularse con calor, eh, pequeños cepillos para citología. Estos serían asas térmicas que pueden pasarse corriente eléctrica de un electrobisturí y seccionar de repente lesiones de tipo polipoide, ya sea para fines biópsicos o para fines terapéuticos. Interrúmpame nomás si hace falta, ¿sí? Porque ya me conoce. Algunas imágenes. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Alguien me puede decir? El colonoscopio. Apenita te escucho. El ¿Perdón? aparato para la colonoscopia. Sí. ¿Y El tubito. cómo es que se ve aquí? ¿Qué cosa? Y el aparato para colonoscopia, me decís. No entiendo tu pregunta, profe. ¿Perdón? No entiendo tu pregunta. ¿Qué es esto que se ve aquí? Vos me dijiste del aparato para hacer colonoscopia, me decís. ¿Y parece eso? ¿Y cómo le podemos mirar? ¿Cómo le estamos viendo? Ay, no sé. Tienes razón. Hay dos aparatos. No. No, esta es una imagen típica del ano, pero vista por dentro. ¿Ah? Al terminar el estudio colonoscopia, uno gira completamente el endoscopio sobre sí mismo en U, ¿verdad? Y consigue mirarse a sí mismo, digamos, el colonoscopio para observar sobre todo lesiones que puedan estar en el ano del paciente, pero vista en la parte desde la parte interna, ¿tá? Entonces, el último gesto que se hace en una colonoscopia, eh, cuando se ordena la foto, se pone primero, ¿verdad? Porque en teoría es lo que se ve primero el ano, ¿verdad? Pero en cuanto a técnica es el final. Acá vemos como en un procedimiento habitual de una colonoscopia uno puede ver las austras, los pliegues de las austras, cómo dan esta forma eh, como compartimentalizada. Uno no puede tener una vista muy profunda porque están estos segmentos como que lo van partiendo al colon en diferentes estancias. Y otra cosa que uno puede observar es como la mucosa es tan fina y transparente que uno puede observar la circulación de la submucosa, ¿verdad? Esta es una característica normal, habitual de una vista colonoscópica, y de hecho el no observar esto marca una patología, un engrosamiento, un proceso inflamatorio como mínimo de la pared del intestino grueso. Acá se pueden fijar, inclusive se ve una zona más oscura. Acá hay como un triángulo más oscuro, no sé si llegan a darse cuenta. Esto inclusive es lo que se llama la sombra hepática. Cuando uno llega cerca del ángulo hepático, una de las características es que observa el tinte oscuro que tiene el hígado a través de la pared del colon, ¿tá? Además del cambio de dirección de la luz intestinal. Nuevamente el patrón venoso que se observa en la submucosa. Y acá vemos esto, como al pasar el ángulo esplénico, el colon pasa a tener un patrón triangular que está determinado por las tres tenias. Inflando con aire el interior del colon, este adquiere una vista, una forma como triangular, y se puede observar una mayor profundidad, dado que el colon transverso está bastante más suelto que el resto del colon ascendente y descendente, que están fijos y pegados a la pared lateral del abdomen por el peritoneo parietal. Recuerden que el colon ascendente y descendente son órganos retroperitoneales, no así el transverso y el sigmoide. Acá por último, llegando al final del estudio, del ingreso del colonoscopio, uno ve cómo va terminando esta zona de austras, y esto correspondería a un patrón irregular que es el ciego. El ciego es ya el inicio del intestino grueso, el final del trayecto estudiado, una colonoscopia,
Y si uno ve con cierta paciencia estas zonas de Austria que va terminando, uno va a observar de repente regiones como esta o esta. ¿Qué sería esto? ¿Qué les parece eso? ¿Qué sería esto? ¿Puede ser un pequeño divertículo? Mm, y digamos que estás bien orientada, pero ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es el divertículo que hay justamente donde comienza el ciego? El apéndice. El apéndice, este es el orificio apendicular visto desde dentro, ¿está? Y acá, si se fijan al costado, hay una zona sobrelevada que sería la válvula ileocecal, hace como una zona sobrelevada, que sería el componente valvular, muscular valvular, corresponde a la válvula ileocecal, y aquí sería donde termina el ilion terminal, valga la redundancia, en el ciego, ¿está? Orificio apendicular. Acá estamos bien, como para entrar en las primeras patologías. Algo que quieran, alguna duda. Esto ya es repaso. ¿Les queda alguna pequeña duda? Arrancamos con el tema del día. Bueno, creo que el silencio es bastante expresivo. Enfermedad diverticular del colon. ¿Qué sería la enfermedad diverticular del colon? ¿Alguien de ustedes tiene idea? Estoy Puede seguro ser que, Mm, sí, puede ser que son, digamos, como evaginaciones, digamos, extra. Sí, o sea, evaginaciones de la pared del intestino hacia afuera, podría ser. puede ser, exactamente. Es una característica del colon, pero vamos a ver dentro de un ratito que no es una evaginación cualquiera. Tiene unas características especiales, por eso que se denomina enfermedad diverticular del colon. eh, y generalmente aparece con el deterioro de la capacidad muscular de la pared colónica, sobre todo con los años, ¿eh? Personas, todo a medida que avanza la edad del paciente, la posibilidad de generar divertículos en el colon aumenta. Ahí vamos a ver dentro de un ratito el por qué. La enfermedad diverticular del colon, ¿verdad? Viene definido por la presencia, como dijo el compañero, de herniaciones, son saquitos, saxiformes, ¿verdad? Anómalos en la pared del intestino grueso. Los divertículos del colon ocurren generalmente en la tercera parte de la población adulta y se incrementan con la edad. Vamos a ver por qué. La forma más común es la adquirida, en ella solo prolapsan, y esto les voy a mostrar después un dibujito para que entiendan bien. En ella solo prolapsan la mucosa y su mucosa, y en realidad faltaría decir arrastran a la serosa. ¿Cuál es entonces la capa que falta en los divertículos de la enfermedad diverticular del colon? La muscular. La muscular, ¿verdad? Por eso se llaman falsos divertículos o pseudodivertículos. Los divertículos para los verdaderos arrastran todas las capas. Voy a ver un ratito. Aquí tenemos esto. Esto sería un divertículo verdadero. Fíjense cómo todas las capas, en este caso del intestino, son arrastradas para afuera. Y esto sería entonces un divertículo verdadero o total. ¿Está bien? En el caso de la enfermedad diverticular, se produce justamente con dijimos ya, ¿verdad? Con el paso del tiempo, la pérdida de la tonicidad muscular del intestino grueso, y justo en esos puntos donde la pared intestinal es perforada por las arterias y venas que tienen que entrar hacia las capas más profundas, genera una zona de debilidad, y es por allí donde, por aumento de presión de la luz intestinal, se forman estos pequeños saquitos, no tan pequeños a veces, ¿verdad? Pero arrastran entonces a la mucosa, su mucosa, y a la serosa, quedando la capa muscular como conformando el cuello de este pseudodivertículo.
¿Cuál entonces la gran diferencia entre ambos? El divertículo verdadero tiene también la capa muscular o tiene todas las capas y el falso divertículo carece de la capa muscular. Al carecer de capa muscular, sería también un divertículo, un saquito más débil, más propenso a complicarse, a perforarse, no puede defenderse porque tampoco se contrae. Esto sí podría contraerse y vaciarse, no así el falso divertículo porque carece de capa muscular. ¿Se entiende el concepto? Entonces, profesor, Sí. entonces siendo así, puede ser que en el falso divertículo la infección pueda ser más frecuente que en el verdadero divertículo. Repetime, estaba acá. ¿Qué dijiste, perdón? Que si es posible porque por ese mecanismo, ya que el falso divertículo no tiene esa capa muscular, puede ser que sea más propenso a la infección, a la diverticulitis. Sí, así mismo, así mismo. Porque no se defiende. Entonces, acá en divertículos verdaderos generalmente son congénitos, entonces, vienen generalmente de nacimiento y dijimos arrastran todas las capas. Voy a buscar si que tengo acá una imagen. Voy a usar acá este lugarcito. Vamos a suponer que este fuese la luz intestinal. Hijo, qué mal que sale mi luz intestinal. Eh, tenemos acá la pared y tenemos las fibras longitudinales y las fibras transversales que forman una red muscular en todo el colon. Donde tiene que entrar una arteria y salir una vena es una zona de debilidad, ¿tá? Entonces, cuando se genera una contracción o varias contracciones en el intestino, y qué feo mi dibujo. ¿A ustedes ven todas esas rayas que se forman? Sí, profe. Qué lástima. Bueno, cuando se forma una zona de alta presión, estas zonas de debilidad, como acá está, terminan permitiendo la herniación de, dijimos, la mucosa, submucosa y arrastrando la serosa, quedando la capa muscular finalmente en los bordes de este divertículo. Vamos a borrar, qué feo. Voy a usar nomás este dibujo, me parece más interesante. Acá tenemos un divertículo verdadero, tiene todas las capas, generalmente son de origen congénito. Aquí tenemos que la capa muscular no acompaña esta salida de esta protrusión de lo que sería mucosa submucosa arrastrando a la serosa. Como dijo el compañero, no tiene capa muscular, por lo cual la posibilidad que el contenido del intestino llene esta zona es muy alta. También puede obstruirse el cuello del divertículo y aquí no hay posibilidades de defensa, no hay posibilidades de contraerse y vaciarse, por lo cual la obstrucción del cuello puede generar toda la cascada de eventos que ustedes ya vieron cuando vieron apendicitis aguda, ¿verdad? Pero con una dificultad mayor porque acá este divertículo no puede defenderse porque no tiene capa muscular, ¿no? Ustedes saben que en el apéndice constantemente entra y sale contenido, pero como es un órgano que tiene musculatura, puede en algunas situaciones puede vaciarse, entonces la posibilidad que haya una apendicitis aguda es siempre bastante menor que en una estructura que no puede defenderse. Al final me parece que mi dibujo les complica la vida por esas rayitas laterales que se forman. Eh, bueno. Entonces hay que distinguir los divertículos verdaderos, que son excepcionales porque generalmente son, digamos, son congénitos, ya vienen a partir del nacimiento, y los divertículos adquiridos o pseudodivertículos que dijimos se forman en las zonas débiles de la pared. Aparecen con más frecuencia en el colon sigmoide y descendente. ¿Alguien me puede decir por qué aparecen con más frecuencia en el colon sigmoide y descendente? Ahí lo más o menos ya dice.
Que alguien me explique. Y por el aumento de presión de las Por paredes. el aumento de presión. ¿Y por qué ahí aumenta más la presión que en otras partes? Hola. Eso ya no sé, profe. Porque a nivel del colon sigmoide y descendente, la materia fecal es menos líquida, es más sólida. Dijimos que también tiene parte de la culpa el deshidratar muchísimo o tener poca hidratación en el contenido intestinal. Por eso que las dietas pobres en fibras favorecen la formación de divertículos. La dieta rica en fibra mantiene el contenido hídrico dentro del tubo digestivo y hace que uno forme un componente fecal más grande, pero más blando, con mucho más contenido hídrico. Sin embargo, una dieta escasa en fibra permite una mayor deshidratación del contenido intestinal. Entonces tenemos materia fecal más pequeña pero mucho más dura, lo cual hace que las ondas de contracción también generen un efecto de, digamos, de aumento de presión intraluminal mucho más importante y eso favorece la formación de los divertículos. No sé si se entendió, les compliqué más la vida. Entonces, 75% de los divertículos se forman sobre todo en el colon sigmoide y gran parte también en el colon descendente. Son bastante más raros en el transverso y muchísimo más raros en el colon ascendente, pero también se observan. ¿Tá? Hay personas que tienen pandiverticulitis en todo el colon. No es lo más común de ver, pero se ve con relativa frecuencia, sobre todo en personas mayores. Pero recuerden, la mayor cantidad está en el sigmoide y descendente, pero sobre todo en el sigmoide. Por lo cual, trastorno en la fosa ilíaca izquierda, en el flanco inferior izquierdo, generalmente en una persona adulta hay que pensar en la posibilidad de un divertículo complicado. Acá tenemos un ejemplo, cómo serían las ondas peristálticas habituales. Si nosotros tenemos un gran bolo fecal con mucho componente hídrico, estas ondas peristálticas no van a poder llegar a cerrarse por justamente la gran cantidad o el gran volumen de la materia fecal. Sin embargo, si tenemos una materia fecal muy pequeña, muy deshidratada, va a permitir que se formen estos cierres completos, un peristaltismo más intenso, y al formarse estas pequeñas bolsas cerradas de presión, acá van a ver, está escrito, eran unas bolsas de presión muy importantes, esto favorece a la aparición de los divertículos en las paredes del colon. Como el sigmoide es la zona donde llega la materia fecal más deshidratada, es la zona también donde está más propensa a formar divertículos. Dijimos sigmoides y le sigue el descendente. Acá tenemos otro ejemplo explicando la misma cosa, ¿verdad? Una materia fecal de gran tamaño, de gran dimensión, mantiene las ondas peristálticas haciendo su trabajo, empujando, ¿verdad? Pero impide un cierre completo de, digamos, estos anillos de contracción. Sin embargo, cuando la materia es más pequeña, más deshidratada, como bolita, esto permite estas zonas de doble contracción, donde se forman áreas de alta presión, como aquí está descrito, y puede esta alta presión terminar formando estos pseudodivertículos. Entonces, si ahí queda más clara la explicación. Sí, profe. Acá una vista lateral. Entonces, recordar que es lo más común que un divertículo se forme donde entran la arteria y las venas. Es la zona más débil, donde ya hay un orificio
y donde el aumento de presión facilita la formación del divertículo. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando se produce una obstrucción o un fecalito o un residuo sólido, tiende a permanecer en el orificio, en el ósteo diverticular, también es probable que lastime ese orificio, ese cuello del divertículo, y al erosionar ese lugar también es probable que lastime la parte vascular, ya sea arterial o venosa, y generar un sangrado. ¿Tá? Entonces ya sin querer ya estamos hablando de dos probables complicaciones. Una que mencionó el compañero, al no tener defensa muscular, estos saquitos pueden infectarse con más frecuencia formando diverticulitis. Otra característica es que el residuo al quedarse o obstruir el cuello puede erosionar la parte vascular y producir un sangrado. Ya tenemos otra imagen donde vemos también el cuello diverticular como generalmente está custodiado lateralmente o seguido lateralmente por estructuras vasculares. Entonces, un divertículo o la enfermedad diverticular del colon, por llamarla de alguna forma, generalmente son asintomáticos o generalmente, o sea, lo que ocurre es que los divertículos por sí solos no tienen síntomas. Generalmente uno piensa que un paciente es portador de una enfermedad diverticular del colon cuando es un paciente de cierta edad que consulta por trastornos de tipo estreñimiento o trastorno defecatorio por una consistencia importante de la materia fecal. Entonces pensamos nosotros, este es un gran candidato a estar formando divertículo. Pero el divertículo per se, por sí solo, si no está complicado, generalmente no genera síntomas. Estamos. Dijimos en la enfermedad diverticular del colon, entonces los síntomas generalmente son prestados de las causas que lo provocan. ¿Mm? Acá habla síntomas, y son tan similares a los del síndrome de intestino irritable que es difícil saber si realmente son propios, ¿verdad? Porque realmente corresponden a personas estreñidas, con un tránsito difícil, con evacuación de materia fecal fina y a veces de tipo bolita a bolita, como le dice nuestra gente, ¿verdad? Y heces caprinas y generalmente la sintomatología está más prestada de un cuadro de estreñimiento. Lo que la persona puede referir entonces es alternancia del tránsito, generalmente personas que tienen gran parte de su vida episodios de estreñimiento, y puede ir apareciendo dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Generalmente es por la distensión que podría generar cierta tensión en los divertículos que puede calmar con la deposición o la eliminación de gases, ¿verdad? Distensión abdominal, emisión de moco, que es más rara, pero podría también ser un signo indirecto que nos obliga a estudiar el colon del paciente y con lo cual detectar el problema subyacente que sería la enfermedad diverticular del colon. La exploración puede poner en manifiesto dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Esto es muy raro si la enfermedad diverticular no está complicada. Entonces, recuerden eso. Si no hay ningún proceso inflamatorio infeccioso, generalmente no hay dolor, ¿tá? Generalmente no hay dolor. Lógicamente, cuando aparece dolor, uno tiene que empezar a buscar signos de defensa, signos de irritación, que ya hablarían de un cuadro de diverticulitis, de inflamación de los divertículos. Si hacemos un estudio radiológico, tenemos que usar contraste. La forma más común y más simple es usando un tubo que tiene un balón inflable que impide el retorno del aire y el contraste que se va introduciendo en forma retrógrada en el colon. A eso se le llama enema opaco, ¿tá? En el enema opaco no hay una progresión del contraste por empuje de aire, sino que más bien es por empuje posicional. Se va cambiando la posición del paciente de tal manera que el líquido de contraste vaya
bañando al colon en forma retrógrada. Y ahí se observan estos pequeños puntitos, como ven ustedes acá, que son los saquitos diverticulares que retienen el contraste. ¿Tá? Están viendo acá algunos sobresalen a la luz, los laterales, y los que la foto le toma de frente, generalmente se ven como pequeñas manchitas o suspendidas, que serían los divertículos. ¿Tá? Acá hay bastantes divertículos, pero hay casos que tienen muchísimo más que lo que estamos observando. La colonoscopia también puede servir para diagnóstico, pero debe hacerse con mucho cuidado, ¿tá? Porque no se puede mandar mucha presión de aire por el riesgo de perforar. Además de que también el estudio tiene que ser muy cuidadoso porque la punta del endoscopio de repente puede moverse en forma brusca, penetrar en un divertículo de cuello ancho y perforarlo. ¿Tá? Es un problema por lo cual la colonoscopia se hace, pero con mucho cuidado. Las imágenes que se ven en una colonoscopia permiten observar el orificio del divertículo desde el interior. Generalmente estos son los ostios o agujeros diverticulares vistos desde la luz del colon. ¿Tá? Acá se ven múltiples divertículos colónicos. Algunos son bastante grandes, inclusive hay personas donde la luz del colon puede costar identificar de buenas a primeras. Recuerdan que el colon tiene las austras, ¿verdad? Que de hecho ya complica el seguimiento de cuál es la luz real del intestino. Si tenemos orificios grandes, de repente esto nos puede confundir de cuál es la luz verdadera del colon y cuál es la luz del divertículo. Acá vemos algunas otras imágenes. Hay casos de pequeños pólipos también que pueden crecer dentro de la luz del divertículo, pero eso ya es bastante más raro. Divertículos grandes, inclusive, que pueden parecer a simple vista como si estuviesen segmentados por el gran tamaño que tienen. Bueno, finalmente entramos en el capítulo de las complicaciones. Dentro de las complicaciones, la más frecuente, ¿cuál les parece que sería? Nosotros ya hablamos de dos de ellas. Hemorragia. Hemorragia. Más que la infección, la diverticulitis. Y me imagino que sí. Me imagino que sí. Y sí, por lejos. El sangrado es la complicación más frecuente de la enfermedad diverticular del colon. ¿Tá? De hecho, el sangrado diverticular es la causa más frecuente de sangrado intestinal bajo. ¿Tá? Cuando entramos en el capítulo de hemorragia digestiva baja, recuerdan que por lejos el sangrado diverticular era la primera causa de hemorragia digestiva baja. Y esto dijimos se daba por la irritación o lesión de estas pequeñas estructuras vasculares que están en el cuello de los divertículos. ¿Tá? Entonces se produce un sangrado, el sangrado va a la luz intestinal y terminan siendo exteriorizados por recto ano en forma de sangre generalmente roja rutilante. La otra posibilidad es la ocupación del divertículo y sobre todo la obstrucción de su cuello, que puede generar un proceso inflamatorio, pérdida de al ser obstruido el cuello del divertículo, se genera un fenómeno parecido a la secuencia fisiopatológica de la apendicitis aguda. Esta obstrucción o esta impactación del resto fecal en el cuello del divertículo puede impedir el retorno venoso, edema, después finalmente también impide la vascularización de esta zona, se gangrena y puede terminar inclusive hasta perforando un divertículo con la misma cascada evolutiva de lo que sería una apendicitis aguda. Entonces la segunda complicación en frecuencia es la inflamación del divertículo o diverticulitis. Acá tenemos una imagen que va mostrando diferentes etapas de los divertículos. Fíjense que los primeros divertículos parecen no estar complicados, después ya hay divertículos con una pared intestinal engrosada,
ocupación de los divertículos. Y acá ya tenemos divertículos que perforan, que pueden producir salida de pus o salida de contenido intestinal a la luz, produciendo evidentemente peritonitis. Si esto fuese la pared abdominal, inclusive puede darse la formación de fístulas hacia la luz, hacia el exterior. Es bastante más raro, pero pueden darse. Lo que sí es más frecuente es la perforación hacia otras asas o hacia otras vísceras, como sería la vejiga, produciendo fístulas intestino-vesicales o colovesicales, apareciendo el paciente con eliminación de restos fecales por orina. Eso se le llama fecaluria. Eliminación de, sería orinar, orina con restos fecales. Lógicamente también genera una infección de la vejiga y del sistema urinario. Diferentes complicaciones. Acá tenemos también otro gráfico que va mostrando los divertículos en un inicio sin complicaciones. Después podemos tener hemorragia, que sería, dijimos ya, el sangrado, la complicación más frecuente. Podemos tener zonas de engrosamiento de pared, ¿tá? Pequeñas inflamaciones, estrecheces o estenosis por una región de divertículos que van inflamándose en forma secuencial, se van edematizando, cerrando sus orificios de luz, sus ósteos diverticulares, y se vuelve como un segmento de divertículos inflamados, produciendo un cierre de la luz o un estrechamiento de la luz, lógicamente una estenosis. Después se puede dar las fístulas, las perforaciones. Acá de un ejemplo de perforación intestinal y salida de pus o contenido fecal al peritoneo, a la cavidad peritoneal. Profesor, Dime. entonces digamos que la inflamación más que a un proceso infeccioso sería por un proceso obstructivo, ¿verdad? Sí, claro. Sería un elemento de la luz intestinal, un fecalito o un residuo sólido que generalmente impacta en el ósteo diverticular, lo tapona, por lo menos en una etapa inicial, y genera disminución en el retorno venoso. Eso edematiza toda la región. Ese proceso de edema disminuye aún más el retorno venoso. El edema llega a un punto que también dificulta el ingreso de sangre arterial, con lo cual puede darse fenómenos isquémicos, y en ese caso sería cuando se producen perforaciones ya por gangrena de esa pared diverticular. Sería el caso extremo de una diverticulitis, digamos, que ha evolucionado hasta el extremo de producirse una gangrena del divertículo. ¿Tá? Vamos a ver dentro de un ratito un poco la cadena de eventos que suele generalmente ocurrir cuando los divertículos se inflaman. Recordar acá entonces que la hemorragia digestiva baja es la causa más frecuente de complicaciones de la enfermedad diverticular y también es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. ¿Tá? Y después tenemos la diverticulitis y varias formas en que esta diverticulitis puede expresarse. Vamos a ver dentro de un ratito, ¿verdad? Solamente describiendo que a partir de la diverticulitis puede formarse una colección purulenta, sería abscesos o flemones. Esto puede fistulizarse a otras estructuras, a una fístula colocólica, colovesical, una fístula inclusive a la pared abdominal, al exterior. Puede perforarse, produciendo una peritonitis fecal, o puede un absceso abrirse hacia la cavidad peritoneal, produciendo una peritonitis bacteriana. Puede estrechar la luz del intestino, produciendo una obstrucción incompleta o pseudoobstrucción, o una obstrucción completa, que suele a veces ser causa también de complicaciones que requieren un tratamiento de urgencia. Lo que había preguntado el compañero, la obstrucción mecánica del cuello del divertículo inicia el proceso de diverticulitis, después la cascada de eventos, ¿tá? Que va generando las diferentes otras complicaciones que estuvimos viendo, ¿verdad?
Cuando el proceso inflamatorio causa estrechez intestinal es generalmente porque hubo una cadena de eventos que fueron tomando diferentes divertículos que estaban en la cercanía. Eso causa una zona del colon inflamada que puede causar una estrechez, como vimos acá en este dibujo. Entonces, múltiples divertículos cercanos, se dematiza la región, se produce un engrosamiento de la pared y eso termina estrechando la luz intestinal, produciendo una obstrucción incompleta o parcial, o inclusive una obstrucción completa del tránsito intestinal. Luego de las hemorragias, la diverticulitis es la que le sigue en frecuencia. Hablamos de un 10 a 25% de las personas que tienen enfermedad diverticular pueden tener episodios de diverticulitis. Esto de diverticulitis no complicada, vamos a ver dentro de un ratito, no se compliquen ustedes ahora primero. La cadena de eventos generalmente se produce el inicio de la diverticulitis, que puede arrastrar a la formación de un absceso pericólico, o sea, pegado al colon, un absceso pericólico, como dice acá, que puede verse en una tomografía, ¿verdad? Como viendo las luces y viendo la zona inflamada. Si esto evoluciona más, puede llegar a formarse un gran absceso o llamado ya flemón. Generalmente se forman estos en la zona pélvica, donde tienen más luz para crecer y menos protección de otras vísceras. Un gran flemón que sería, según esta clasificación de Hinchey, sería ya un grado 2. El grado 1 es el absceso, grado 2 es el flemón. El grado 3 y 4 serían ambos acompañantes de peritonitis. La diferencia entre un grado 3 de Hinchey con un grado 4 de Hinchey es que en el grado 3 el divertículo sigue con la luz del cuello diverticular cerrado, y al perforarse el flemón se produce una peritonitis bacteriana. En el grado 4, el divertículo ya ha liberado la obstrucción de la luz del flemón, por lo cual hay un contacto o un pasaje del contenido de la luz intestinal hacia la cavidad peritoneal y hay salida entonces de materia fecal. Vamos a ver otros dibujos para que ustedes tengan claro. Entonces, absceso pericólico, Hinchey 1, flemón pelviano, Hinchey 2, perforación o ruptura del flemón con salida de pus a la cavidad peritoneal es Hinchey 3, y un divertículo o más de un divertículo con luz abierta hacia la luz intestinal permite la salida de materia fecal con una producción de peritonitis fecal. Hinchey 4. Hinchey 4. Otra vez lo mismo, absceso, Hinchey 1, flemón, entonces debería ser un dibujo bastante más grande. El Hinchey 2, el Hinchey 3, peritonitis bacteriana, y el Hinchey 4, peritonitis fecal, perdón. Tenemos otro autor. Entonces, acá generalmente lo que hay que rescatar es esto, ¿verdad? El divertículo que se mantiene cerrado forma un flemón, un absceso, y si esto se perfora es peritonitis de pus, peritonitis bacteriana. Si la luz del divertículo se reabre después del inicio del cuadro, vamos a tener que la ruptura de este flemón va a producir salida de materia fecal a la cavidad peritoneal. Es mucho más grave una peritonitis fecal que una peritonitis bacteriana. Esto tiene casi la misma evolución que una peritonitis cualquiera, de cualquier origen. Puede ser una apendicitis, una colecistitis aguda va a producir una peritonitis, y el tratamiento tendría que tener la misma efectividad que un Hinchey 3. Sin embargo, un Hinchey 4, donde hay ya materia fecal en la cavidad peritoneal, tiene una mortalidad muchísimo más elevada que la anterior. Y acá lo que le quería decir es otra cosa. A estas dos primeras etapas de complicación de la diverticulitis se usa una terminología confusa que se le dice que el Hinchey 1 y Hinchey 2 son diverticulitis no complicadas.
Y el Hinchi 3 y Hinchi 4 se llama diverticulitis complicada, ¿verdad? De hecho, la diverticulitis ya es una complicación, ¿verdad? Pero se hace esa redundancia en la jerga médica. 1 y 2, diverticulitis no complicada. Hinchi 3 y Hinchi 4, diverticulitis complicada. Tenemos algunas modificaciones que se fueron haciendo a la Hinchi original. Una de ellas es la modificación Kaiser, que divide el 1 en 1A y 1B según la ubicación del absceso. Después, generalmente, el resto es igual. Otras que después fueron dándose, como esta de Wasbury, que es una modificación. Hay la de Kaiser que recién vimos. Y modifica la clasificación por tomografía que hizo este doctor Ambrosetti, que va marcando la relación entre el Hinchi original con las diferentes. Esta tablita muestra entonces la relación entre todas las clasificaciones. ¿Tá? Fíjense acá, hace una división no entre las diverticulitis complicada y no complicada, sino hace una evolución, una división por estos dos colores según la gravedad de la patología, teniendo en cuenta entonces que el simple absceso sería todavía una diverticulitis moderada a partir de la formación de un flemón de gran tamaño, sobre todo un flemón pélvico, con las dos posibilidades de peritonitis, ya marcaría una diverticulitis severa con riesgo mayor para el paciente. Acá lo que decíamos, Hinchi 1 y 2, se le da la denominación de diverticulitis no complicada, la 3 y 4, diverticulitis complicada. La diverticulitis sí ya tiene una sintomatología propia, entonces se pueden imaginar un dolor, sobre todo en el cuadrante inferior izquierdo, en fosa ilíaca izquierda o en el flanco izquierdo, fiebre, leucocitosis. Si hay infección, lógicamente va a tener irritación del peritoneo, va a tener signo de rebote positivo. El dolor puede irradiarse según, digamos, nuestra distribución nerviosa, puede irradiarse, dar dolor referido a pene, escroto, región suprapúbica. Lógicamente va a acompañar un cuadro peritoneal, un cuadro de sepsis, que va a acompañarse de anorexia, náuseas, vómitos. Recordar esto, ¿verdad? Generalmente las complicaciones son únicas. Es muy raro que haya una mezcla de una diverticulitis con sangrado. Estamos hablando de diverticulitis y acá habla de que entonces hematoquesia, que sería defecación de sangre, es muy rara. ¿Por qué? Porque el cuadro que en este momento está comandando es un cuadro de infección donde dijimos que la luz del ósteo diverticular estaba cerrada. Entonces, muy raro de que justamente ese divertículo sangre o otros que estén al lado en ese momento, justo en ese momento se decidan a sangrar, ¿verdad? Entonces, son situaciones muy raras de que se acompañe una diverticulitis con sangrado. Pero sí, todo lo que sería la batería de signos y síntomas de una infección, inflamación intraabdominal. Dijimos entonces dolor, irritación peritoneal, signo de rebote positivo, masa dolorosa. Uno, si palpa en profundidad la fosa ilíaca izquierda, puede tocar esa masa dolorosa. En algunos libros lo llaman cuerda cólica, porque uno puede inclusive comprimir esa masa hacia el costado de la pared abdominal o cuando palpa con ambas manos, y a eso se le denomina cuerda cólica. Los signos y síntomas van variando, lógicamente, con el estadio del Hinchi. Un absceso y un flemón no va a tener tanta sintomatología como una peritonitis. Evidentemente, es mucho menos la sintomatología que vamos a tener en un absceso. Vamos a tener fiebre, leucocitosis, pero no va a haber todavía irritación peritoneal. Cuando hay una peritonitis, sí ya puede aparecer irritación peritoneal, signo de rebote positivo. Y si va produciendo fístulas, también puede aparecer estos signos prestados como la piuria, salida de pus por orina, o dijimos fecaluria, que sería ya eliminación de materia fecal por orina. Acá se menciona la cuerda cólica.
La evolución de la diverticulitis puede haber varias, ¿verdad? La forma simple sería con episodios a repetición de bajo grado. De hecho, uno tiende a pedir a los pacientes que son portadores de enfermedad diverticular, que hagan como un calendario, como que tengan una agenda de sus complicaciones, ¿verdad? Muchas veces estas personas hacen episodios de dolor y fiebre que pasan a veces sin tratamiento, a veces con un tratamiento básico antibiótico. Y siempre hay que seguir a estos pacientes para ver la cantidad o el grado de complicaciones que van teniendo en el transcurso de la vida. Cuando un paciente con enfermedad diverticular casi no tiene complicaciones o tiene un episodio de baja magnitud, después de varios años se considera eso una diverticulitis de una evolución benigna. Generalmente son pacientes que son respetados, no son tratados en forma agresiva. Sin embargo, si en el historial de un paciente encontramos que tiene episodios inclusive de peritonitis que pudieron haber sido controlados en forma clínica o tiene episodios de sangrado a repetición en un corto lapso de tiempo, se habla de una enfermedad diverticular con un genio evolutivo maligno. Generalmente son los pacientes en que se indica un tratamiento quirúrgico previo porque se considera que son los candidatos más serios a hacer una complicación severa que en algún día puede llevarlo al otro lado, ¿verdad? Puede matarlo. Entonces dijimos, formas simples, episodios de bajo grado, la forma supurada con formación de abscesos fístula, tipo gangrenoso que puede llevar a una perforación, ya sea con salida de pus o salida de materia fecal, y la forma fibroesclerosa que va hacia los cuadros de pseudoobstrucción u obstrucción completa. Son formas evolutivas de la enfermedad diverticular. La ecografía puede también ayudar, ecografía y tomografía, pero como no le vamos a estar sometiendo al paciente a tomografía seriada por todas las consecuencias que lleva la emisión de rayos, generalmente se reserva para la tomografía se reserva para concretar diagnósticos y en casos donde sospechamos una complicación severa. Para el seguimiento de estos pacientes, generalmente se utiliza la ecografía. Como el colon izquierdo o descendente está pegado a la pared abdominal, recuerden que el colon descendente es un órgano retroperitoneal o extraperitoneal porque está, digamos, bordeado o pegado por la fascia peritoneal hacia la pared intestinal, hacia la pared abdominal lateral. Una ecografía entonces puede sernos muy útil. ¿Por qué? Porque no hay interposición de aire, gas u otras asas entre la pared abdominal y la pared del colon. Entonces, la ecografía en manos de un ecografista experimentado puede mostrarnos fácilmente abscesos, flemones o la aparición de líquido en cavidad abdominal que nos hablaría ya de una probable peritonitis. Acá la frase que no deben olvidar, la certeza diagnóstica de una ecografía en estos pacientes depende muchísimo de la expertise, la capacidad, habilidad o experiencia del ecografista. Acá una ecografía puede mostrar una colección que posteriormente en una tomografía vamos a corroborar la ubicación de esta colección. La ecografía nos muestra entonces una colección que después podemos corroborar en tomografía ya cuando pensamos en una evolución bastante más tórpida. El enema opaco sigue siendo un elemento importante, sigue siendo un complemento también a la tomografía, debe emplearse con cautela. ¿Por qué? Porque al mandar contraste para hacer estas imágenes, ¿verdad? Algunas de ellas se usa contraste, vamos a ver más adelante, debe utilizarse un contraste hidrosoluble, porque dijimos que el contraste varitado es sumamente irritante y si estamos pensando en la posibilidad de una perforación, debemos evitar de que el bario termine saliendo de la luz intestinal y vaya a contribuir con un cuadro irritativo a lo que ya es un cuadro infeccioso intraabdominal.
Entonces, cuando se hace un enema opaco, generalmente se usa contraste hidrosoluble o contraste iodado y a baja presión para evitar someter a riesgo de perforación los divertículos. Una vez demostrada la diverticulitis, puede darse por finalizado el estudio, dice porque ya se demostró la presencia de divertículos y la probable zona afectada. Los hallazgos de extravasación de contraste generalmente ya también son bastante concluyentes porque nos habla de un cuadro peritoneal que debe ser tratado en forma quirúrgica. El contraste también nos puede mostrar salida de la luz intestinal, pero no necesariamente a la cavidad peritoneal, sino puede ser a otra asa intestinal o a la vejiga, por ejemplo, marcando el diagnóstico de fisura o fístulas, ya sea colocólica o colovesicales. Acá tenemos un enema opaco en un paciente en este momento no complicado, viendo cantidad de divertículos inclusive en el colon transverso. Todo esto que se ve acá en el costadito son divertículos, todo esto acá. Y aquí unas cuantas manchas que serían los divertículos. Acá tenemos un cuadro de obstrucción casi completa, pseudoobstrucción, obstrucción incompleta, donde se ve este pasaje filiforme de contraste. Recuerden que el contraste se va en forma retrógrada, entonces pasa con cierta dificultad. Son estudios que deben hacerse en forma dinámica, porque si lo miramos en forma de fotografía en un momento determinado, esto puede ser nada más una onda de contracción un poco grande, pero podría ser una onda de contracción que nos da una imagen temporal parece una pseudoobstrucción, ¿verdad? Pero una vez que nosotros en un estudio dinámico vemos que esta imagen persiste, estamos viendo una zona que marca la presencia de algo que está disminuyendo la luz en el colon. ¿Qué nos hace pensar esto? Si ustedes ven un paciente con esta imagen, ¿qué les hace pensar? ¿Qué diagnósticos vienen a su cabeza? Podría ser algún tipo de tumor. Algún tipo de tumor. Ese sería justamente el diagnóstico diferencial más importante, ¿verdad? Acá fíjense que nosotros observamos un pequeño divertículo pegadito. Acá quizá podría haber otro. Justo este paciente no es que tenga tantos divertículos observables en la imagen. Acá vemos otro. Acá vemos otro. Pero nunca sabemos si esos divertículos están porque el paciente es de cierta edad y tenía nada más enfermedad diverticular del colon. Entonces, cuando observamos una zona estrecha, una zona rígida, una zona que no se mueve, una zona que está reduciendo la luz intestinal, nunca podemos estar seguros si eso es una zona estrecha de una enfermedad diverticular complicada o es una zona tumoral. Y esto debe ser investigado y estudiado con otro estudio que sería la colonoscopía para mirar esta zona y eventualmente tomar biopsia. Recuerden siempre que la colonoscopía tiene que hacer a muy baja presión, con mucho cuidado para evitar perforar los divertículos. Pero siempre una imagen de este tipo hay que pensar en todas las posibilidades. Una enfermedad diverticular complicada o una zona estrecha por un tumor. Profe, Dime, en esa imagen, ¿podrías volver? si puedo. ¿Qué es? Ahí donde está tu puntero justamente. ¿Qué es eso blanco? Aire. Acá. No, esto es hueso. Este es el fémur. Acá está la pelvis ósea. ¿No? Este es hueso. Esto sería la cavidad glenoide más o menos, ¿verdad? ¿Y lo de arriba, profe? Arriba, arriba. Esto. No, el que está al lado. Eso, al lado de eso. Perdón, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Sí. No, este es pared abdominal. Seguramente debe ser un paciente obeso. La grasa a veces es tan importante que suele mostrarse difícil al paso de los rayos. Suele dar los pliegues. No reviste mayor significancia, ¿verdad? Ya, profe. Ok.
Acá tenemos otra zona. Fíjense, acá hay un pasaje bien finito. Aquí, donde está mi puntero. Esto, perdón, se me movió. Esto sería una zona que puede corresponder a un cuadro obstructivo, una enfermedad diverticular o puede ser un cáncer de colon, ¿verdad? También en esta región. Deben ser estudiados por colonoscopía con toma de biopsia si es que es necesario. Es decir, una enfermedad diverticular no se toma biopsia. Y el aspecto de una neoplasia sí. Bueno, ¿qué tenemos acá? La misma cosa, como de repente el contraste, fíjense que es totalmente diferente aquí, que este segmento que está aquí, donde prácticamente el contraste apenas va pasando en forma tortuosa. También tenemos un pasaje filiforme que puede corresponder a una zona estrecha. Profe, ahí abajo hay un divertículo. Allí abajo, acá hay varios, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sin dudar, este podría ser 8, 9, todos estos podrían ser la punta de un divertículo, 10. Esas manchitas suspendidas generalmente son contrastes retenidos en divertículos. Ya, gracias, profe. Tenemos otra imagen de pasaje estrecho, pasaje difícil. Otra imagen, ¿verdad? Solamente que acá tenemos esto, ¿verdad? Gran cantidad de divertículos por arriba, muchos divertículos, estas imágenes suspendidas. Acá abajo hay muchos más divertículos, toditos estos son divertículos, ¿está? Y esta zona de pasaje estrecho nos hace pensar, es fuertemente sugestiva de que sea una enfermedad diverticular con un cuadro de estrechez, ¿verdad? Pero recordemos de que debemos confirmar el diagnóstico porque la terapéutica es diferente en uno y en otro. Y lo que estamos hablando, la colonoscopía, entonces no debe utilizarse como método de primera línea debido al riesgo de perforación. Entonces se usa generalmente métodos radiológicos y o ecografía, tomografía, ¿verdad? Pero sobre todo cuando hay aquellas situaciones de sospecha de cáncer por una zona estrecha o una hemorragia que hay que determinar el punto de sangrado o el origen del sangrado, ahí sí la colonoscopía tiene una indicación precisa, ¿verdad? En hemorragias digestivas bajas para ver la etiología, inclusive intentar una terapéutica por vía endoscópica y en caso de una estrechez para descartar de que sea o no un cáncer la causa de la estrechez. Acá tenemos un sangrado, hay una zona inflamada también, una ligera alteración, la sangre ocupa aquí, dificulta la visualización, pero sobre todo tenemos un pequeño sangrado, acá tenemos un divertículo visto en forma lateral, acá sí tenemos un proceso inflamatorio también, ¿tá? Pues fíjese que acá es más un proceso inflamatorio que hemorrágico, casi no hay sangre pura, sino sí más bien edema, cambio de coloración de la mucosa, no se observa el patrón vascular de la mucosa alrededor, esto está bastante edematizado, habla más bien de un proceso inflamatorio infeccioso. Acá sí tenemos sangrado, sangre importante que sale de la luz, sobre todo del borde, del cuello intestinal. Sangrado, 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 sangrado. ¿Tá? Hemorragia digestiva baja por diverticulitis, diverticulosis sangrante. Pólipos en divertículo complican la vida sobre todo del endoscopista que va a tratar de sacar este pólipo y la idea es sacar sin perforar la pared de ese divertículo que no tiene protección muscular. La exploración de elección, entonces, son la ecografía y sobre todo la tomografía para confirmar diagnóstico. Tomografía con contraste. Si vamos a hacer estudios secuenciales, la ecografía siempre es el de elección para secuencia evolutiva. Pero para un diagnóstico generalmente se pide laboratorio, ecografía y tomografía de entrada. Especificidad de un 75 a 100%, una sensibilidad que llega casi al 95% según el hallazgo que se observe.
Los hallazgos en tomografía entonces incluyen la presencia de inflamación de la grasa pericólica, observación de divertículos, engrosamiento de la pared del colon, que puede ser más de 4 milímetros, o presencia de abscesos y flemones. Acá tenemos una tomografía donde se ve Tony, entonces, el otro estudio que era con el enema opaco. contrastado. Sería más bien en enfermedad diverticular, ¿verdad? No en las complicaciones. Acá estamos Ok. hablando de diverticulitis, ¿tá? Ok. En la enfermedad diverticular, cuando un paciente consulta un cuadro de estreñimiento, de molestia, un tránsito alterado, a veces más estreñido que otras veces, entonces hacemos un enema opaco. Si ya viene por dolor, fiebre, puede ser también irritación peritoneal y todo lo demás, ya eco, tomo, laboratorio. ¿Está bien? Gracias, profe. Acá tenemos una tomografía donde vemos un segmento de colon o más de un segmento de colon con todos estos puntitos bien característicos de divertículos. Acá no hay mucha duda de la observación de los divertículos. Tenemos otra imagen, como el colon está acribillado de divertículos. Acá tenemos probablemente una fístula colovesical. Probablemente. Hay que ver cómo se comportó el contraste en estos pacientes en el estudio más, cómo fue la secuencia de las imágenes. Y cuando hay hemorragia también hay que recordar que se puede hacer una arteriografía selectiva con contraste, ¿verdad? Y ver el punto de sangrado. Lo único que en nuestro medio es casi imposible. No tenemos toda la infraestructura de equipos, infraestructura humana preparada las 24 horas del día para hacer un estudio con personal calificado en la urgencia. No existe en el ámbito público ni privado esta capacidad. No crean que somos los únicos, ¿verdad? Muchos países también tienen esto, ¿verdad? Hay centros que se dedican a esto, que sí reciben pacientes las 24 horas, pero salvo esas excepciones. Pero ustedes tienen que saber de que este estudio existe y se puede hacer, ¿verdad? Arteriografía selectiva con introducción de contraste tiene que ser hecho durante el sangrado. El sangrado tiene que ser de un volumen importante para que pueda ser observada la salida de contraste fuera de lo que sería el ámbito vascular normal. Entonces, no es tomar un estudio que se puede hacer, programar un día después o algo así, sino tiene que hacerse durante el episodio de sangrado, y ese sangrado tiene que tener un volumen importante para que pueda ser observado. Acá hay un flujograma interesante, ¿verdad? Presencia de divertículos. ¿Tiene síntomas? No, es una enfermedad diverticular del colon o diverticulosis, que es su sinónimo. Nos quedamos ahí. Existen síntomas. Ya inicia siendo una enfermedad diverticular sintomática. Tiene complicaciones. Si no hay, es también una enfermedad diverticular o diverticulosis. No hay complicaciones. Es una enfermedad diverticular complicada. Según la complicación que está teniendo, puede ser una diverticulitis aguda, donde vamos a observar engrosamiento de pared y afectación de la grasa peridiverticular por ecografía o tomografía. Si esta diverticulitis entra en la fase de complicación, vamos a tener abscesos, perforaciones, fístulas y o estenosis. La otra complicación probable es una hemorragia diverticular, que en realidad es la primera causa de complicación de los divertículos. Diagnósticos diferenciales, acá hay una tablita con, digamos, los escenarios que pueden darse. La apendicitis aguda, sobre todo si los síntomas son en el cuadrante inferior derecho. Ustedes saben que hay una situación que puede darse lo que se llama un situs inversus, ¿ya? Donde el apéndice se ubica en el lado izquierdo. Si hay un situs inversus, realmente va a ser muy difícil diferenciar una apendicitis aguda en esa localización versus una diverticulitis. De hecho, a la diverticulitis, por su parecido, se le suele decir una apendicitis aguda del lado izquierdo, ¿verdad? Porque la sintomatología es muy parecida, solamente que en vez de estar a la derecha, está a la izquierda. La enfermedad de Crohn
se puede descartar mirando por colonoscopía, viendo las características. Esto vamos a ver, creo que en nuestra última clase, enfermedad inflamatoria del colon. El cáncer de colon, colonoscopía, ¿verdad? Vamos a tener que mirar, tomar biopsia eventualmente. Y otras enfermedades que también pueden confundirse, según el cuadro evolutivo, con una complicación de una enfermedad diverticular. La anatomía patológica nos muestra, una vez extirpada la zona lesionada, un colon de una pared suculenta, grande, edematizada, la grasa pericólica también muy edematizada, zonas inclusive que pueden mostrar un estrechamiento en la luz, ¿verdad? Por el gran engrosamiento de la pared, el edema, y también puede haber perforaciones que puedan ser detectadas en la pieza operatoria como causante de la peritonitis que originó la cirugía que terminó en la extirpación de este segmento colónico. Bueno, y nos quedamos por acá, chicos. ¿Preguntas? Profe, ¿alguna vez tuviste un paciente que tenía citos inversos? Realmente no, ¿para qué le voy a mentir? Nunca. Llegué a tener conocimiento, creo que estaba internado una vez un paciente que tenía un situs inverso en la región torácica, creo que tenía una rotación, tenía el apex cardíaco hacia el lado derecho, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero no abdominal. Fíjense que el situs inverso puede ser completo, puede ser por área, ¿verdad? Pero no, nunca tuve complicación de ver un paciente con un cuadro y tener que pelear con mi cerebro para darme cuenta de que era un situs inverso. No, no, yo no vi. Abdominal. Doctor, tengo una pregunta. Sí, En estos casos, ¿el único tratamiento es quirúrgico tipo de extirpación de esa zona? ¿O cómo? en el Hinchi 1 y Hinchi 2 se pueden hacer, sobre todo en el Hinchi 2 se puede hacer punciones para evacuar los flemones, ¿verdad? Es decir, están pegados a la pared abdominal, se puede hacer punciones o colocación de drenajes guiados por ecografía, por ejemplo, ¿verdad? O ubicados por tomografía. Pero el Hinchi 3 y Hinchi 4 son de resorte quirúrgico porque hay peritonitis, ¿verdad? Y si uno no trata, el paciente se muere 100% de los casos, ¿verdad? ¿Y si O no sea, tiene síntomas? ¿Perdón? ¿Y si es asintomático, se dejan igual los divertículos? Si es asintomático, tenés el 90% de la raza humana mayor de edad que tiene enfermedad diverticular. Es una condición degenerativa de nuestro intestino, ¿verdad? Es muy común en personas de edad. Dijimos que se ve por la hipotonicidad, la pérdida de tono muscular del colon y los trastornos digestivos que generalmente terminan produciendo divertículos. Si una persona es portadora de una enfermedad diverticular, uno tiene que observar, dijimos eso, hay que observar el genio, la conducta, el temperamento de esa enfermedad diverticular. Si no produce síntomas, si no produce complicaciones, hay que dejarle estar, sin problema. Hay que avisar al paciente de que tiene ese diagnóstico y punto, ¿verdad? Que se haga sus controles, su seguimiento periódico y nada más que eso, ¿verdad? Ahora, si es un paciente que sangra, 2, 3 veces al año, presenta un cuadro de dolor, fiebre, ¿qué pasa? Y tiene una secuencia, digamos, una secuencia rápida, son unos detrás de otros los cuadros iterativos. Entonces, se considera eso un paciente con una enfermedad diverticular, dice de evolución maligna, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el cáncer, ¿verdad? Se le llama evolución maligna porque uno está viendo que ese paciente se está complicando. Un paciente que tiende a hacer complicaciones es una indicación quirúrgica. Eso van a estudiar mejor en clínica quirúrgica, cuáles son las indicaciones de operación de estos pacientes, tanto en enfermedad diverticular o ya en los casos de complicación, ¿verdad? Gracias, profe. El sangrado también. Muchas veces recuerden que los sangrados del tubo digestivo son intermitentes, ¿verdad? Pero
A veces se hace una colonoscopía, se consigue parar el sangrado, tienen internado a los pacientes, se ve cómo se comporta. Si para el sangrado se le puede enviar a la casa, pero si el sangrado es repetitivo, ¿verdad? Y sabemos que un paciente portador de enfermedad diverticular, se puede tomar la decisión de operar y resecar la zona que tiene divertículos para evitar de que haga una hemorragia masiva y termina muriéndose una hemorragia que ya era anunciada por todos lados, ¿verdad? Un paciente que está sangrando, está sangrando, sabemos que en algún momento va a ser una hemorragia masiva y se nos va a ir. Te estoy diciendo a grosso modo, ¿verdad? Esto es un poquito más complicado para determinar una cirugía, pero digamos son los casos en los cuales se discute el intervenir a un paciente con esta patología. Gracias, doctor. Ok. Tenemos, según he visto, 2 clases más pendientes, ¿verdad? Una próxima que sería, creo que es megacolon conmigo, y una última que sería justamente enfermedades inflamatorias del colon. Después ya entramos en la secuencia de parciales, séptimo, octavo, complementario, finales, ¿verdad? Entonces vayan también estudiando otros temas. Si quieren al terminar la clase, háganme preguntas sobre temas que les quedaron, inclusive de principio de año, que les quedaron alguna duda, podemos ir aclarando sin ningún problema. No dejen para última hora. Y bueno, chicos, si no hay mayores preguntas, dudas, buen resto de jornada. Nos vemos, suerte. Chau, chau, chau. Gracias, profe. De nada, suerte. Gracias, doctor. Nada, de nada.